Hola, bienvenido. Ya comenzó tu programa Biblia Fácil y qué alegría poder tenerte a ti del otro lado de la pantalla. Estás viendo este programa por la televisión, por YouTube, por Facebook, por cualquier medio, cualquier red social. Bienvenido. Qué bueno es que juntos podamos estar aquí con un corazón dispuesto para poder aprender lo que la palabra de Dios dice. Y si dice la palabra de Dios, entonces es esperanza, es alegría, es fortaleza, es salvación. Estamos en una temporada especial descubriendo no los misterios, sino las grandes enseñanzas que trae el santuario. Y en esta temática especial hemos acompañado a Jesús, como Él vino a nacer y a cumplir todas las ceremonias y los ritos que se hacían en el santuario. Todo esto apuntaba al sacrificio de Jesús, pero también a su ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal. Eso significa que en el santuario no solamente vemos lo que Jesús hizo, sino lo que Él hace en nuestro favor. Muchas personas solamente exaltan el sacrificio de Jesús, que por supuesto fue completo. Sin embargo, necesitamos de un sacerdote que aplique esa sangre a nuestro favor, y eso lo aprendemos en el santuario. Y yo tengo aquí un regalo para ti. Aquí en mi mano yo tengo el DVD Santuario, el Camino de Dios. Este DVD es totalmente gratis y puede llegar ahora mismo, si tú lo solicitas, a nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Si hasta hoy todavía no lo has solicitado, este es el momento para que puedas hacerlo. Una vez más, bienvenido. Y ya sabes que estamos aquí con 6 amigos, 6 participantes de diferentes países en esta temporada. Y estamos juntos para abrir la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis es un libro extraordinario porque por la riqueza y los detalles que presenta sobre los eventos antes de la venida de Jesús. Apocalipsis comienza desde el momento que Jesús entró en el santuario, porque es allí donde recibe la primera visión Juan. Jesús caminando entre los candelabros de oro en el santuario. Y a partir de allí nos describe los eventos finales. Apocalipsis es un libro escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que habla sobre todos los eventos finales antes de la venida de Jesús. Capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos que ángel es mensajero. A veces se refiere a un ser celestial o a veces a instrumentos de Dios. Y aquí dice que este ángel tiene poder para predicar, o él predica el evangelio eterno. Entonces está hablando de un pueblo, de un movimiento aquí en la tierra. Versículo 7, y dijo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muy bien. Y el mensaje continúa porque no es un ángel que habla. Aquí en el capítulo 14 vamos a encontrar el mensaje de 3 ángeles. Y el mensaje del tercer ángel es un mensaje urgente para nuestro tiempo. Pero no es que los ángeles tienen mensajes diferentes. El mensaje es eterno, es uno solo que está colocado en diferentes momentos de la historia. Y el mensaje para nosotros no es el mensaje solo del tercero, es del primero y del segundo. ¿Qué hablan? No hablan cosas fuera de lo que la palabra de Dios nos ha revelado. El evangelio eterno es Cristo, es su gracia. Ese es el evangelio eterno. Solo que ahora ese evangelio es proclamado en diferentes momentos, colocando diferentes matices para la humanidad. Por eso se torna un mensaje muy urgente. Ahora presten atención, el título de hoy para nuestro tema es Su juicio ha llegado. Nosotros ya entendimos aquí que el juicio comenzó en el cielo el momento que Jesús entró. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Cuándo ocurrió eso? Haciendo allí el cálculo de la fiesta de purificación del pueblo de Israel, que era el 10º día del 7º mes de Tishri, para nuestro calendario sería el 22 de octubre de 1844. Desde ese momento Jesús no solamente es nuestro intercesor o abogado, sino también es nuestro juez. Y todos los días estamos siendo juzgados. ¿Quiénes fueron o quiénes son los primeros en ser juzgados? Hoy vamos a ver un poquito de eso. Primero los muertos, porque el que murió ya determinó su destino.
No hay manera de que haya salvación después de la muerte. Uno cuando muere, según sus elecciones, el juicio llegó, acabó, ¿correcto? Allí se da el veredicto final. Y en segundo lugar vamos a descubrir que en este juicio pasan los hijos de Dios o aquellos que dicen ser hijos de Dios. Porque no todo aquel que dice ser cristiano es cristiano. Algunos pueden colocarse máscara de cristiano, máscara de religiosidad, menos comunión con Dios. Ahora, el mensaje es interesante. Dice así: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel es un llamado ¿a qué? A la adoración. Su juicio llegó, adora correctamente. Ese es el problema mayor de nuestro tiempo. ¿En qué se basa nuestra adoración? Yo quiero mostrar para ustedes algunos aspectos que me llaman la atención. Todos nosotros sabemos que Jesús es el centro de las Escrituras, ¿correcto? Si tú lees la Biblia sin buscar o si no encuentras en la Biblia a Jesús en el capítulo que has leído, entonces tu lectura fue vacía. Jesús fue el centro, es el centro de todas las Escrituras. Cuando alguien ve Apocalipsis, dice Apocalipsis es un libro de símbolos, de cuernos, de bestias. No, Apocalipsis es un libro que habla de Jesús. Por eso Apocalipsis 1.1 dice es la revelación de Jesucristo. Las bestias aparecen, los poderes aparecen, pero el centro es Cristo. Si tú quitas a Cristo de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro de terror. Pero si tú colocas a Cristo en el centro, Apocalipsis se convierte en un libro de esperanza. Cristo es el centro de las Escrituras. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Eso significa, me lleva a pensar en lo siguiente. Hay muchas personas en diferentes iglesias que no quieren saber nada de doctrina. ¿Qué cosa es una doctrina? Doctrina es una creencia sólida basada en la palabra de Dios. Entonces, hay personas que dicen, no, viene a adoctrinarme. ¿Qué cosa es una doctrina? Doctrina es la base, el fundamento de una creencia. Hay personas que creen en Jesús, pero no quieren su doctrina. Y yo aquí voy a hacer una diferencia y yo espero que esto quede muy claro el asunto aquí. Fíjense así. ¿Puede existir doctrina sin Jesús? Escuchen bien lo que está diciendo. Puede existir doctrina sin Jesús. Por ejemplo, hay varios que por allí proclaman la doctrina, pero lo sacan a Jesús de la doctrina. Jesús no es el centro. Cuando Él tiene que ser el centro de cada doctrina. ¿Correcto? Ahora, pero no existe un Jesús sin doctrina. Voy a repetir esto. Puede haber una doctrina sin Jesús, pero nunca un Jesús sin doctrina. Porque cuando tú crees en Jesús, Jesús no es alguien vacío. ¿Comprenden? Cuando yo digo, creo en Jesús, ¿quién es Jesús? Esa es la primera pregunta que me hago. Porque tú no vas a creer en el vacío, en la nada, no. La fe es racional. La fe tiene una base. Entonces, yo creo en Jesús. ¿Quién es Jesús? Y a eso lo llamamos doctrina. ¿Qué cosa es una doctrina? Por ejemplo, la cruz es una doctrina del sacrificio y del amor de Jesús. El santuario es una doctrina. Si yo creo que Jesús vuelve, es una doctrina, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Entonces, yo no creo en un Jesús vacío. Yo creo en un Jesús sólido, en un Jesús que trae una doctrina basada en la palabra de Dios. ¿Y por qué yo estoy hablando esto? Porque hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero no saben quién es Jesús ni qué hace Jesús a su favor. Creo en Jesús, está todo bien, y ya acabó. Eso no es una creencia sólida. Yo coloqué aquí algunas ideas interesantes. Miren, ven. Depende la manera como nosotros leemos la doctrina, va a depender la imagen que tengamos de Jesús. Por ejemplo, si yo creo en el infierno como tormento eterno, ¿cuál es la imagen de Jesús para mí? Un Jesús sádico. Voy a explicar un poquito eso después. ¿Está bien? Probablemente sea muy fuerte la expresión que estoy hablando, pero no es el Jesús amor. Y hay muchas personas que se van a levantar por ahí diciendo que estoy hablando. Voy a hablar en el transcurso de las lecciones por qué las personas que creen que Dios va a atormentar eternamente a las personas no es el Dios que la Biblia presenta. ¿Por qué las personas que dicen que Jesús anuló la ley no es el Jesús que la Biblia presenta? Entonces, mi creencia va a determinar a qué Jesús yo estoy siguiendo. Es el Jesús bíblico. Por eso es importante conocer eso. Ahora, un buen relacionamiento con Dios tiene que llevarme a un buen conocimiento con la palabra. No existe buen relacionamiento sin un buen conocimiento.
Entonces, yo quiero relacionarme con Dios, tengo que hacerlo a través de la Biblia. Ahora, otra cosa, y aquí está lo triste, hay muchas personas que basan su religión en experiencias y no en la palabra de Dios. Yo voy a esta iglesia porque me siento bien. Es verdad que no practica todo. Pero ¿cómo adoran? Es que allí siento. ¿Para qué vas? ¿A adorar tus sentimientos o adorar a Dios? Entonces, miren qué importante es saber eso. Nuestra experiencia de fe con Dios no está basada en sentimientos, está basada en la palabra. Si hay una iglesia donde solamente hay griterío, donde solamente saltan, no abren la palabra, no hay tiempo para la palabra, otra iglesia que solamente habla de dinero, toma un versículo, cierra, pide dinero, no hay palabra, ¿qué tipo de religión es? Entonces, una iglesia tiene que llevar a la persona al estudio de la palabra, abrir la palabra. Yo encuentro muchas iglesias llenas con personas vacías. Llenas de gente, pero personas vacías de conocimiento. No saben nada. ¿Por qué? Solamente van una vez a la semana, escuchan lo que alguien dice. Es más, lo único que escuchan es solamente un tema, mas no abren la Biblia. Entonces, una pobreza de relacionamiento te lleva a una debilidad de fe. Ahora, otro asunto interesante. Por eso es que nosotros tenemos que comprender todas las doctrinas de la Biblia. Adora a Dios. Se adora a Dios cuando se conoce bien qué tipo de adoración Él demanda. Y el santuario nos ayuda a comprender el plan completo y cuál es nuestra parte. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la hora del juicio, en qué momento llegó y cómo nosotros estamos involucrados en eso. Ahora, fíjense una cosa. En el santuario nosotros vemos 3 fases del ministerio de Cristo. Su sacrificio sustitutorio en la cruz, su mediación sacerdotal en el santuario, y el juicio final después que salga del santuario. Eso ya mencionamos en los programas anteriores. Esas 3 cosas son elementales, porque ahí está todo el plan de salvación incluso. Entonces nosotros ya vimos que ¿por qué era necesario tener un sacerdote? Porque el sacrificio no terminaba en el altar. Era necesario que un sacerdote lleve la sangre ¿a dónde? Al santuario. Entonces, el sacrificio de Jesús no termina en la cruz. Necesitamos que esa sangre sea aplicada en nuestro favor. ¿Y quién aplica en nuestro favor? Cristo mismo. Por eso es que Él entró en el santuario, para aplicar esa sangre a nuestro favor. Y nosotros ya vimos en el programa anterior que hay una profecía en Daniel 8:14 que habla de cuándo sería purificado el santuario en el cielo. O mejor, cuándo comenzaría el juicio en el cielo. Porque recordemos que el día de purificación era también un día de juicio. Y según Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14 y Daniel 9:27, eso ya vimos en un programa anterior, puedes volver a ver ese programa y allí vas a darte cuenta con detalle las fechas que solamente voy a mencionar hoy. Está dividido por lo menos en 2 grandes periodos. ¿Recuerdan ustedes? Primer periodo son 70 semanas, que equivale a 490 años, ¿que a cuánto equivale? ¿Para quién era esa oportunidad? Para el pueblo judío. Solo que esas 70 semanas estaba dividido en 3 periodos más. Una semana, 62 semanas, una semana más, aquí son 7 semanas, 62 semanas, una semana y la mitad de semana. ¿Por qué lo dividió? Para hacer énfasis en el ministerio de Cristo. En 7 semanas se terminó de reconstruir el muro de Jerusalén. A las 62 semanas llegamos al bautismo de Jesús. Una semana más sería el año 34 cuando muere el primer mártir. Israel deja de ser el pueblo exclusivamente elegido para ser luz de las naciones. Y cuando dice a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio, está hablando que Jesús moriría justo a la mitad de esta semana, entre el 27 y 34. Jesús murió en el año 31. Ahora, si nosotros queremos saber cuándo será purificado el santuario, es más fácil. ¿Por qué? Porque esta profecía, ¿cuándo tendría su comienzo? En el año 457. Ya vimos eso cuando el rey Artajerjes dio la orden para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, si de las 2300 tardes y mañanas, 70 semanas ya están cortadas, ¿qué significa? Vamos a restar. Vamos a restar 2300 menos 490. ¿Cuánto nos queda? 1810. Entonces ahí es más fácil. ¿Cuándo terminaron los 490 años? En el año 34. Lo sumo, más 1810, ¿a dónde me lleva? A 1844.
Entonces allí hubo un movimiento que se levantó, interpretando de que Jesús iba a venir en 1844. Incluso hicieron los cálculos del calendario hebreo al calendario gregoriano, que es el nuestro, y dieron con la fecha exacta. El 10º día del 7º mes, para nuestro calendario, ¿qué equivaldría? 22 de octubre de 1844. Hubo un hombre llamado Samuel Snow quien colocó esa fecha. Junto con Guillermo Miller, y un movimiento se levantó diciendo que Cristo vendría, pero Cristo no vino. Ahora, la fecha estaba correcta, pero el evento equivocado. ¿Por qué? Porque Cristo no vendría a la tierra, sino que asumiría una nueva función en el cielo. ¿Qué función? Sumo sacerdotal. Quiere decir que en ese momento la hora del juicio llegó. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 14. La hora de su juicio ha llegado. El tema del juicio es un tema interesante en la Biblia y lo repite varias veces. ¿A dónde entró Cristo? Hay algunas personas, yo he colocado esto aquí porque ya me llegaron algunas preguntas, que en Hebreos Jesús dice que Jesús entró al lugar santísimo. Entonces ahí me preguntaron, pastor, ¿cómo enseña que Jesús primero entró al lugar santo, después al lugar santísimo? Hay algunos textos que dicen que Jesús entró al lugar santísimo, Hebreos 9, 24 y 25, 9, 11 y 12. Entonces, yo quiero aquí explicar ese asunto que para algunos puede causar confusión. Miren, en Hebreos el santuario no es visto por compartimentos, sino como un todo. ¿Por qué? Por la palabra griega que encontramos allí. Por ejemplo, la palabra santuario que está agia, es visto el santuario como un todo, no por partes. ¿Cuál es el énfasis del libro de Hebreos? El énfasis es el sacrificio de Jesús. Hebreos está diciendo, Jesús no se ofreció muchas veces como en el santuario terrenal. Todos los días tenía que ofrecerse y en el lugar santísimo todos los años tenía que purificarse. No, dice, cuando Jesús fue al cielo fue con un solo sacrificio y entró una sola vez. No es cada año, no es todos los días. Ese es el énfasis que está dando el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué cosa está mostrando? Que así como el sumo sacerdote entraba una vez cada año, Cristo entró una sola vez y para siempre. Ese es el énfasis, ¿correcto? Para que cuando alguien lee el libro de Hebreos dice, allí no está hablando de dos compartimentos. Ese es el énfasis que está presentando. Ahora, desde 1844, Jesús viene a ser entonces nuestro juez y abogado. Eso vamos a comprender hoy. ¿Cómo es que un juez al mismo tiempo puede ser abogado? ¿Cómo un abogado al mismo tiempo puede ser juez? Eso vamos a estudiar hoy. Entonces, cuando Jesús se fue al cielo, actuó como sacerdote por 1813 años. ¿En qué año se fue al cielo? En el año 31. ¿Hasta qué año estuvo como intercesor o sacerdote? Hasta 1844. A partir de 1844 hasta hoy, han pasado ya más de 176 años, ¿verdad? Jesús está actuando como sumo sacerdote. ¿Qué cosa está purificando el santuario? Y ya vimos aquí, ¿cómo es que el cielo necesita ser purificado? ¿En el cielo hay pecado? No. El problema es que hay registros de pecado. ¿Y cómo llegan esos registros? A través del libro donde están todas nuestras acciones. Nuestros registros de pecado contaminan el santuario. Así como el santuario terrenal, la sangre contaminaba y era el registro de pecado que entraba, nuestro registro de pecado necesita ser purificado. ¿Qué significa necesita ser purificado? Necesita ser eliminado. Eso es lo que Jesús va a hacer. Es decir, cuando yo pido perdón, Él me perdona, pero al frente dice solo perdonado.
Pero Cristo necesita destruir para siempre ese archivo. Eso significa ser purificado, eliminar todos mis pecados. Y eso lo vemos claramente aquí en las funciones sacerdotales y sumos sacerdotales que ocurría en el santuario. Eso ya vimos también en las lecciones anteriores. Muy bien, así como el día de la expiación se centraba en la eliminación de pecados confesados de los israelitas, presten atención a este concepto, el juicio antes de la venida de Jesús o preadvenimiento busca eliminar dos cosas. Fíjense aquí. Número 1, los falsos creyentes. Y número 2, eliminar los pecados confesados de los sinceros creyentes. ¿Por qué es necesario un juicio? Para poder eliminar aquel que dice ser y no es. Porque incluso en la Biblia hay un poder que toma el nombre de Dios, pero va en contra de Dios. Eso vamos a ver en una próxima lección. Entonces, en este juicio se determina quién es y quién no es. Entonces, por ahí tú dices, mire, pastor, yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita, yo conozco fulano de tal. Tranquilo, hay un juicio. Tú preocúpate por tu vida y mira a Jesús. Jesús está viendo el caso de los demás. Que no te impida, no me voy a la iglesia por fulano de tal, por el pastor tal, por el líder tal. Cuando tú vas a buscar una iglesia, no busques una iglesia con personas perfectas. Porque nunca lo vas a encontrar. Busca una iglesia que enseñe la verdad perfecta. Eso es muy diferente. Que sus creencias estén basadas en la verdad. Eso es lo que tienes que buscar. No personas perfectas. Porque si tú estás buscando personas, viendo la vida de las personas, estás tomando el lugar de Cristo. Mucho cuidado. Solamente Cristo es quien tiene esa función de hacer ese juicio. ¿Correcto? Muy bien. Jesús habló sobre el juicio. Vamos a leer este texto. ¿Está bien? Vamos a comenzar aquí por José. Lee por favor Mateo 11, 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Miren, miren cómo se lleva el juicio. Jesús ya nos dio un adelanto. Ay de ti, Corazín, y de ti, Betsaida. Porque ese ay no es una amenaza. Porque hay dos tipos de ay, no. Ay de ti, eso es, me voy a vengar. Y otro es un ay de lamento. Ay de ti, pobre de ti. Este ay es un ay de lamento. Porque miren lo que dice Jesús. Si en estas ciudades se hubiesen hecho los milagros que tú has visto, ellos se hubieran arrepentido. Es decir, yo hice contigo mayores milagros y no te arrepentiste. En el día del juicio, el castigo será menor para ellos que para ti. ¿A qué nos lleva a pensar esto, amigos? En el juicio, cada uno es responsable de la verdad que tiene. La persona que tiene mayor luz será juzgado por la luz que tiene. Y las personas que nunca conocieron del Evangelio serán juzgados de acuerdo a la luz que tuvieron. Dios no te va a cobrar lo que no sabes, pero sí lo que sabiendo no lo haces. ¿Qué cosa dice el libro de Santiago? Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. No solamente es hacer, porque pecado no tiene que ver solo con acciones. Incluso no hacer lo que tienes que hacer es pecado. ¡Ay de ti! Entonces hay muchos que murieron en la ignorancia. ¿Cómo Dios les juzgará? De acuerdo a la luz que recibieron. Fueron fieles, sinceros. Ahora, hay personas que dicen, pastor, entonces yo ya no quiero oír la Biblia, voy a cambiar de canal, no voy a ver más porque yo no quiero ser responsable de mayor luz. También sea responsable de la luz que rechazaste y de la luz que Cristo trajo para tu vida. ¡Ay de ti! ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en la vida? ¿Cuánta luz tú has recibido? ¿Cuánto tiempo estás postergando? Tú sabes que el lugar donde estás no es el lugar correcto. Tú sabes que la iglesia donde vas no es una iglesia fiel a la palabra de Dios. Pero ¿hasta cuándo vas a estar así? Tú sabes que la Biblia dice una cosa, pero estás practicando otra cosa. ¿Hasta cuándo? Saber y no hacer es un peligro, porque todos seremos juzgados de acuerdo a la luz
Bienvenido, estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Qué alegría que estés allí, como siempre, con Biblia en mano para poder juntos comprender el plan que Dios tiene para la vida. Estamos hablando acerca del juicio. Jesús ya habló acerca del juicio. Apocalipsis 14 dice que la hora de su juicio ha llegado. Jesús dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y esos nombres pueden ser reemplazados por los nuestros. Tú ya has visto tantos milagros, tú ya conoces la verdad por la televisión, por la radio, por un libro. Tú sabes lo que dice la Biblia, pero no sigues. Entonces para ti será mayor en el día del juicio el castigo, porque tú sabiendo lo que tenías que hacer, no lo hiciste. Entonces tenemos que nosotros vivir de acuerdo a la luz que recibimos. Ser sincero no significa aferrarse a la placa de una iglesia, aferrarse a la palabra de Dios. Ay, Dios me pidió ser sincero, yo soy sincero. ¿Sincero a qué? ¿A lo que el pastor dice? No. ¿A lo que el sacerdote dice? No. Yo tengo que ser sincero a la Biblia. Dios me pidió fidelidad. Sé fiel, dice Dios. No sinceridad. La sinceridad es una virtud, pero mi sinceridad tiene que ir acompañada de palabra divina. ¿Correcto? Muy bien, miren lo que Jesús enseñó, cómo nosotros podemos salir de ese juicio. Juan 5:24, dice así, el que oye mi palabra y cree, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer. Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, miren, vamos a juntar todo. Oír, creer, estar. ¿Por qué? Pastor, yo creo en Jesús. El diablo también cree, dice Santiago 2:19. ¿Qué es creer? Es oír, creer es aceptar y comprometerme, porque para estar en Cristo tengo que estar comprometido con su palabra. Eso es estar, vivir, caminar con Él, colocar mi voluntad, no mi capricho, mi voluntad a la voluntad de Dios. Cristian, ¿verdad? Sí, pastor, estoy un poquito en duda hablando del juicio y creo que hablando sobre la segunda venida de Cristo. Existe muchísima doctrina, y la mayoría le siguen a Cristo. ¿En qué me puedo basar si esa doctrina es de Cristo o va al otro lado? Exactamente. Miren lo que dice Mateo 7:21, Cristian. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está revelada la voluntad del Padre? En la Biblia. Muchos dirán aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Es decir, los milagros no son evidencias que Dios está ahí. Milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí. Yo voy a tener que revisar mis creencias. Por ejemplo, la iglesia que yo voy, ¿qué predica? ¿Qué día adora? ¿El día que guarda está en la Biblia? ¿No está? Yo debo salir. ¿Por qué no debo fidelidad a una iglesia? Yo debo fidelidad a la Biblia. ¿Qué proclama? ¿Qué predica? ¿Qué dice? Entonces, si hay alguna creencia en mi vida que yo practico, yo tengo que cuestionar mis creencias. ¿Quién lo dice? No, así me explicaron. No, está bien que te explicaron, pero ¿con qué base bíblica? ¿Dice la Biblia? Y aquí estamos hablando algunas de ellas, por ejemplo, sobre el don de lenguas, hablamos en otro momento. Luego vamos a hablar sobre el día de reposo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Jesús dice yo soy el camino, quiere decir que hay muchos caminos en la vida, muchas opciones para servir a Dios, pero hay un solo camino, es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Cristo me dijo? Y yo solamente voy a descubrir la voluntad de mi Padre del Padre, cuando reviso mis creencias a la luz de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy mucha gente coloca más su confianza en la placa de una iglesia, en un líder religioso que en la Biblia. Y cuando confronta sus creencias, se aferran a una placa. La placa no salva, un líder no salva, la Biblia salva. Es en la Biblia que encontramos la palabra de Dios. Muy bien, 2 Corintios 5:10 dice necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. No hay excepciones, todos. ¿Cómo vamos a llegar al tribunal de Cristo? ¿Uno por uno? No, nuestros registros. Por nuestros registros llegamos allí a su tribunal. ¿Por qué es necesario un juicio? Eso es interesante conocer. Miren, número 1, para vindicar el carácter de Dios. ¿Qué cosa había dicho Satanás? Dios es injusto, Dios es malo. Y en el juicio el carácter de Dios se vindica porque se ve la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo un miserable pecador puede ser salvo por amor? No por obras. No hay salvación por obras.
por la gracia de Cristo. ¿Qué más? Hay respuestas claras. Ustedes saben que a la expectativa está el universo entero. Hay seres en otros planetas viendo cómo Dios trata el tema del pecado. Además, cuando lleguemos al cielo, nadie va a quedar con un rastro de duda por qué se perdió fulano y por qué se salvó fulano. Porque en el cielo habrá sorpresas. ¿Por qué él está aquí? Imagínate a Esteban viendo a Saulo. Tú no me mataste. Sí, pero yo me arrepentí y estoy aquí. Y en el cielo también habrá sorpresas. Personas que pensaste que estarían no están. Entonces, respuestas claras. ¿Cómo voy a tener esas respuestas claras? Aquí está el registro. Juicio. Solamente serán eliminados los archivos, purificados aquellos que son salvos, porque Dios los perdonó. De los otros quedan sus registros o sus archivos hasta el día que Jesús destruya para siempre el pecado junto con Satanás, que es después del milenio. Vamos a ver eso después. Muy bien, en el juicio el sacrificio perfecto es aplicado a quien acepta. Jesús murió por todos, pero no todos se salvan. Solamente se salva el que cree, aquel que acepta su sacrificio. Y una cosa, el juicio es a favor del pueblo de Dios. Para nosotros el juicio no debe ser miedo. No debe darnos miedo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un abogado. Miedo nos daría si pasamos por un juicio y estamos solos. Ahí sí. Pero si tú caminas con Cristo, obedeces la palabra de Dios, haces la voluntad de Dios, el juicio es a tu favor. Tiene que ser alegría. Vamos a ver algunos elementos de juicio. Número 1, juez. Mira lo que dice Juan 5:22. El Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el juez en este juicio? Jesús. Entonces ahí ya tenemos una ventaja, ¿verdad? Aceptas a Cristo, Él es tu juez. Él no te va a condenar porque lo aceptaste. Punto final, solucionado el problema del juicio. Por eso Jesús dijo, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen. Entonces, si tú conoces al juez, solucionado. Se acabó el problema. ¿Qué es conocer a Jesús? Vivir con Jesús, comprometerse con Jesús y con la verdad que Él me da. Por eso yo inicié hoy hablando acerca de la importancia de la doctrina bíblica. ¿Correcto? Aquí tenemos un abogado. En este juicio, porque en todo juicio eternal hay un abogado, ¿verdad? 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ahí está el texto. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Tú pecas, ofendes a Dios, la ley te condena a la muerte. Voy a mi abogado me defiende y dice, está bien, yo tengo la solución. Pronto, listo, se acabó. ¿Se acabó por qué? Porque Él me perdona. ¿Correcto? Él es mi abogado. Aquí hay un acusador. Abran su Biblia, vamos a Zacarías. Zacarías está antes de... Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías. Miren, vamos a leer el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces, está 2 libros antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo. ¿Está bien? Zacarías 3. Dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué dice? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Miren cómo Jesús nos defiende. Este es un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras.
Y él le dijo, mire, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel estaba en pie. Y el ángel le amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y guardares mi ordenanza, tú gobernarás mi casa, guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Esta es una obra de juicio. ¿Quién es el acusador? Satanás. Miren cómo es el diablo. Coloca la trampa, te embarra en ella y luego te acusa. Eso es lo que hace. Él está perdido. Dice, no, él pidió perdón. Quítale esas ropas cochinas. Quítale esas ropas viejas. Dale ropas buenas. Es la justicia de Cristo. Entonces, en este juicio, por más que tengamos un acusador, si buscamos a Cristo, Él nos viste la inmundicia que nosotros tenemos por causa del pecado, Él lo saca. ¿Están entendiendo qué es la gracia de Dios? Aquí tenemos testigos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, dice Apocalipsis 20:12. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Miren cuántas veces se repite la palabra libro. El cual es el libro de la vida. Entonces, aquí dice que hay libros y entre esos libros hay un libro que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Claro, porque el que estuvo muerto ya selló su destino. Por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué cosa? Sus obras. Ustedes saben que en el cielo se registra todo. Ya que están en Zacarías, vayan a un capítulo, un libro más adelante, capítulo 3 de Malaquías. Miren Malaquías capítulo 3, versículo 13. Está después de Zacarías. Dice así, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y mira lo que dice Dios. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en la presencia de Jehová? Decimos pues ahora, felices son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó. ¿Y qué dice allí? Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuántas quejas ya hemos hecho? Aún eso está registrado. Aún cuando tú dices, ¿cómo es posible que el otro tenga más que yo? Yo soy fiel, el otro es infiel, el otro es pagano, yo soy cristiano. Libros. Miren lo que Jesús mencionó. Y además tenemos el acusado, ¿verdad? ¿Quién es el acusado? Ser humano. Hechos 17:31 dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado a los muertos. ¿Quién es? Cristo. Cristian. Sí, una consulta. No tengo bien en claro. Una vez que yo acepto a Cristo, ¿cuándo es el momento donde mi vida está siendo juzgado? Porque todos los días somos juzgados porque hoy estamos en un juicio. En un juicio. Solo que el juicio se determina, el veredicto, el momento que una persona muere. Mientras estás vivo, el juicio está en, ¿cómo se dice? En andamiento, está en proceso. Hasta que una persona muere. O hasta que Cristo salga del lugar santísimo. Ahí están todos los casos decididos. Todos los días. Por eso todos los días necesitamos perdón. Todos los días necesitamos de gracia. Todos los días necesitamos de Cristo. Y esperamos que la muerte nos sorprenda siempre con Cristo. Muy bien, amigos. En todo juicio, no hay juicio sin ley. Miren lo que dice Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 10. Santiago está en el Nuevo Testamento, después de Hebreos, que es un libro que hemos leído varias veces. Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12. Presten atención a lo que dice este texto. Cualquiera que guarde toda la ley ofende o ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Yo les pregunto, ¿en qué ley dice no cometerás adulterio, no matarás? La ley de Dios. ¿Dónde está esa ley de Dios? En Éxodo 20. Y aquí dice que hay que guardar toda la ley, no 9 mandamientos, 10. Y aquí incluso está mencionando 2 de esos 10 mandamientos. Dice el versículo 12, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados
por la ley de la libertad, porque la ley Dios no lo dio para privarte, sino para hacerte libre del pecado. Ustedes saben que libertad es diferente a libertinaje, ¿verdad? Libertinaje es hacer lo que yo quiero y decir que vivo sin ley. Libertad es observar la ley y tener cuidado para no caer en el pecado. ¿Qué cosa es la ley? Un cerco protector. Es un límite. ¿Y cuál es la ley de Dios? Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te harás escultura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Es la ley de Dios. Incluso aquí menciona 2 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿dónde está aquel que dice, no, la ley de Dios fue abolida, la ley de Dios fue clavada en la cruz? Leyes ceremoniales fueron concluidas. La ley moral será la norma de juicio. ¿Por qué el diablo está en contra de la ley de Dios? Porque sabe que por esa ley seremos juzgados. Esto es Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento. Algunos que dicen, no, eso fue en el Antiguo, para los judíos. Dios no dio su ley para el judío. Dio su ley para la humanidad. Lo vamos a comprender de aquí a poco porque vamos a volver a este tema. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo, algunos dicen, no, Pablo dice que ya la ley no sirve y todo. Romanos escribió Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 2, versículo 13. Impresionante lo que dice Pablo. Dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Yo les pregunto, ¿por qué somos justificados? ¿Acaso no es por la gracia de Dios? Es la gracia de Dios que nos hace justos, pero su gracia, ¿qué cosa nos torna? Obedientes a su ley. Gracia y ley no son enemigos, andan juntas, porque demuestra el amor y la justicia. El mismo que dio la ley es el mismo que dio la gracia. Entonces, cuando ustedes escuchen, no, la ley fue abolida, la ley, ¿qué tipo de ley? Pregunta. Ley de ceremonias, sacrificios, sí, en la cruz se acabó, pero la ley moral no terminó, porque por esa ley seremos juzgados. Y en esa ley hay un mandamiento que el mundo no quiere aceptar. ¿Saben cuál es? El 4º mandamiento, acuérdate el sábado para santificarlo. No, cambió. ¿Qué cambió? Está en la ley de Dios. Y Santiago dice, cualquiera que ofende uno se hace culpable de todos. La ley de Dios será la norma de juicio. La ley de Dios no fue creada para salvar, sino para mostrar a Cristo. Ustedes saben que la ley no salva. Hay muchos que dicen, los adventistas predican allí que son salvos por la ley. No, es un legalista. Un legalista es aquel que dice, yo tengo que guardar la ley para salvarme. La Biblia dice, tú eres salvo por la gracia de Cristo y su gracia te transforma en un obediente natural. Eso es equilibrio. Yo no guardo la ley para salvarme. Yo soy salvo por la gracia de Cristo, pero su gracia me transforma y me torna un obediente. Es decir, coloca mi voluntad en armonía con su voluntad. ¿Entienden la diferencia de un legalista y un cristiano? Entonces, amigos, en Cristo encontramos, son los méritos de Cristo que nos salvan, pero su gracia nos transforma. Somos salvos por gracia y seremos juzgados por obras. ¿Por qué? Porque las obras son la evidencia. Yo no puedo decir, la gracia de Cristo, y seguir en el pecado. Yo no puedo decir, acepto la gracia. ¿Qué tipo de gracia no me transforma? La gracia te saca de la desgracia, del pecado. Eso es gracia, transforma. Entonces yo empiezo a producir frutos naturales. El ser humano no está diciendo, es pecado, no es pecado, esto sí, esto no. No, porque su voluntad está unida a la voluntad de Dios. Dios coloca su voluntad en armonía con su ley y su palabra. Por eso David decía en Salmo 40, yo me deleito en hacer tu voluntad y en guardar tu ley. ¿Cómo es que guardando la ley no se va a deleitar? Porque su voluntad estaba unida ¿a quién? A la voluntad de Dios. Eso es muy diferente. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Presten atención a lo que la Biblia dice. El fin de todo el discurso oído es este. En otras palabras, ¿qué está diciendo Salomón? De todo lo que te he dicho, por favor, no te olvides de esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Eso es todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. ¿Qué es temer a Dios? Amar a Dios, reverenciar a Dios. No es tener miedo. Temer significa reverenciar, respetar, honrar, amar. Y guarda sus mandamientos. Porque aquel que teme a Dios va a hacer la voluntad de Dios. Está hablando allí Salomón. En este juicio se revela a los seres celestiales quién de entre los muertos será digno